China es el estado unificado, que todavía sobrevive hoy en día, más antiguo de la historia, ya que logró su unificación en el siglo III a.C., en el año 221. La dinastía Qin fue el primer gobierno chino que logró unificar a toda su población bajo un único estado centralizado. Antes de eso, en los últimos años de la dinastía Zhou, entre el 771 y el 476, los señores de los diferentes territorios comenzaron a considerarse a sí mismos reyes independientes del emperador, con lo que China comenzaba a ser una región compuesta por numerosos pequeños estados diversos, con culturas, etnias y gobiernos distintos. En ese entonces, dominaba en toda la región un sistema feudal, donde el emperador tenía solo un poder simbólico, y los señores feudales competían entre ellos por tener un mayor poder. Después, con el debilitamiento definitivo de la dinastía Zhou, ocurrió el llamado periodo de los reinos combatientes, en el cual solo 7 reinos semiautónomos concentraron el poder: Qi, Zhou, Yan, Han, Shao, Wei y Qin. En aquel momento, parecía probable que todo el territorio se fragmentaría definitivamente entre todos ellos. Sin embargo, uno de aquellos reinos comenzaría a marcar la diferencia. Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. Ya desde el siglo IV, el estado occidental de Qin empezó a destacar en varios aspectos, como el económico, político y militar, por lo que también había comenzado a crecer en extensión territorial y población. Un elemento fundamental que ayudó a esto fue que el reino Qin, mucho más que los otros reinos, estuvo profundamente influenciado por la filosofía del legalismo, una corriente que afirmaba que un gobierno altamente eficiente y poderoso era la clave para restablecer el orden social, y que el gobierno debía usar firmemente la ley para erradicar el desorden civil y restaurar la armonía. Para lograr ese objetivo, en el reino Qin, en primer lugar, se motivó a los campesinos a migrar a las zonas escasamente pobladas. Ahí, al otorgarles parcelas privadas y permitirles disfrutar de generosas ganancias, su política impulsó la producción agrícola y por lo tanto la economía regional. Y al otorgar derechos sobre la tierra a agricultores individuales, también se debilitó la posición económica de las clases aristocráticas hereditarias. Luego, dedicaron la nueva riqueza del Estado a la organización de un poderoso ejército equipado con las armas de hierro más avanzadas disponibles en aquel momento. Pensar correcto es lo que hago. Se propusieron transformar a Qin en un estado guerrero muy eficaz, capaz de aprovechar al máximo sus recursos humanos y materiales. Una de las características más notables fue la profunda militarización de la sociedad. Todos los hombres debían servir en el ejército, e incluso las mujeres, los ancianos o los enfermos podían ser movilizados como auxiliares en casos de emergencia. El control total del Estado facilitó enormemente su dominio sobre la población y permitió una movilización eficaz durante las guerras. Cuando Xiao Sheng ascendió al trono Qin en el año 247, había heredado un estado muy extenso, militarizado, con una burocracia eficaz y un ejército fuerte. Por esa razón, tuvo una gran ventaja al momento de empezar la conquista militar del resto de China, y con ella su unificación bajo su mando. ¡Eso es trampa! Sí, pero yo no puedo hacer nada. Xiao Sheng aseguraba que, una vez alcanzado ese objetivo, acabaría con las rivalidades y conflictos violentos que surgían a menudo entre los reinos, ya que, obedeciendo a los legalistas, el orden se lograría mediante el control total del Estado sobre todo el territorio. Para lograr su propósito, se concentró tanto en derrotar a los invasores externos como en acabar con la resistencia a su gobierno dentro de China. En el momento de las guerras de unificación, el reino de Qin podía enviar a los frentes de guerra hasta 1 millón de soldados. Gracias a eso, la conquista militar fue exitosa, y en el año 221, el estado de Qin había conquistado o subyugado de alguna manera a la mayor parte de los demás estados chinos. Una vez que consiguió el dominio de los reinos de China, ejecutó o desterró a sus rivales y nombró generales y consejeros fieles a su persona. Y para reafirmar su nuevo poder, rechazó el título tradicional de rey para autoproclamarse emperador con el nombre de Shi Huangdi, o primer emperador. Contemplen a su nuevo dios. Pero durante los años de guerras contra sus vecinos del este y del sur, el reino Qin había despertado un considerable resentimiento y odio entre ellos, por lo que utilizó medidas de represión, como la destrucción de los muros de defensa en los estados conquistados o el desarme de las fuerzas militares regionales.
que pudieran servir como puntos de rebelión o resistencia. También ordenó a todas las familias nobles que vivieran en la ciudad capital bajo su vigilancia, y tras apoderarse de sus dominios, los dividió en 36 territorios administrativos y envió funcionarios propios para controlarlos. Aunque el nuevo emperador efectivamente trajo estabilidad política a China, el nuevo gobierno no obtuvo una aceptación universal, y para evitar las críticas, ejecutó a cientos de eruditos y quemó libros confucianos, ya que la corriente confuciana se oponía a los ideales de los legalistas, que eran la base del nuevo régimen. Al final, Shi Huangdi acabó por establecer una autocracia, en un gobierno que pretendía tener poder ilimitado y utilizarlo a complacencia. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Pero el proceso de unificación del Estado chino no terminó ahí. El emperador llevó a cabo toda clase de reformas y proyectos para asegurar la continuidad de sus logros. La centralización fue una de las características distintivas del gobierno Qin. Los funcionarios imperiales estaban estrechamente involucrados en la producción agrícola y supervisaban todo el proceso para asegurar la eficiencia de la producción. El Estado también controlaba la riqueza individual, impidiendo tanto la formación de élites terratenientes como de vagabundos sin tierras. Pero además se propuso lograr la unidad de China en todos los aspectos como fuera posible. Observen. El gobierno Qin hizo el primer intento de integración social al incorporar a las comunidades étnicas conquistadas a la sociedad en general, lo que le ayudó a establecer su prestigio de poder sobre las comunidades de la periferia china. Por otro lado, ordenó la construcción de una red de carreteras de más de 6.400 kilómetros, lo que contribuyó mucho al florecimiento del comercio en el país. También estableció los mismos estándares en toda China para el derecho, la moneda, los pesos y las medidas, ya que anteriormente los estados regionales usaban sus propios sistemas jurídicos y económicos, lo que a menudo les traía conflictos y obstaculizaba el comercio y las comunicaciones. Una de sus reformas más importantes fue la estandarización de la escritura. Antes del gobierno Qin, todas las regiones de China utilizaban escrituras derivadas de la empleada en la corte Shang, pero se habían desarrollado de forma diferente, y con el tiempo se habían vuelto mutuamente incomprensibles. Así que con la esperanza de garantizar una mejor comprensión y sobre todo la aplicación uniforme de sus políticas, Shi Huangdi impuso el uso de una escritura común en todo el imperio. De esa forma, se estableció una China unida por primera vez en la historia, al mismo tiempo que también se impulsó una enorme transformación social y cultural que sentó las bases para las posteriores dinastías reinantes, que dominaron el gobierno en China hasta principios del siglo XX. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sin embargo, la dinastía Qin duró muy poco. Aunque había aumentado la productividad y la integración de las distintas regiones, también se generó un gran descontento entre los trabajadores y los campesinos que se veían explotados y oprimidos. Tras la muerte de Shi Huangdi, su hijo, Qin Ershi, demostró ser mucho menos capaz. Los habitantes se rebelaron tan solo 3 años después de su ascenso al trono, y uno de sus líderes, un campesino de la tierra de Han, Liu Bang, marchó con sus tropas hasta la capital. Para el año 202, la dinastía Qin fue reemplazada por la dinastía Han. Sin embargo, toda la herencia que dejó el gobierno Qin, el sistema sociopolítico centralizado, la escritura estandarizada y la doctrina legalista, que desempeñaron un papel clave en la unificación de China, fueron heredados por las sucesivas dinastías, y por lo tanto establecieron la base de la China premoderna.